Dios les bendiga. Qué hermoso privilegio estar con ustedes una vez más, ya casi finalizando nuestro ciclo. Estamos a tan solo una semana a partir de este momento de concluir este ciclo que ha procurado establecer en nuestro corazón siempre reflejar la unidad divina como iglesia, pero en estas 6 semanas hemos tratado el tema de reconocer a Jesucristo como el enviado. Y sin duda alguna, coronaremos toda esta serie de prédicas el próximo domingo. Pero hoy hemos elegido un tema que tiene que ver con el testificar de nuestra fe. Yo tengo que testificar mi fe. Usted tiene que testificar su fe. Todos los que decimos tener verdadera fe en nuestro Señor Jesucristo debemos testificar ante todas las personas la fe que hay en nuestra vida. De hecho, la Biblia dice que debemos de estar siempre preparados para presentar defensa de todo aquel que demande razón de la fe que hay en nosotros. Esa defensa con mansedumbre y reverencia. Y nuestros textos, los textos que hemos elegido hoy, procuran establecer de alguna manera que la fe debe ser un testimonio. Y ese testimonio es el que nosotros debemos dar. Partiremos la esencia de esta prédica en 2 segmentos. Uno que tiene que ver con testificar ante las autoridades y el otro que tiene relación con respecto a hacer una confesión pública de nuestra fe. Entonces, en esa línea de pensamiento, testificamos nuestra fe. Yo doy testimonio de mi fe cuando lo testifico ante las autoridades. Solo el hecho de pensar que debemos de testificar ante las autoridades nos debe llevar a un desafío grande. Guatemala, por ejemplo, es un país que está considerado dentro de los más corruptos del mundo. En Latinoamérica ocupamos un puesto muy primario en cuanto a la corrupción. Tristemente, hay corrupción y debemos aceptar que la corrupción incluso está siendo realizada por muchas personas que en público se denominan cristianos evangélicos. Sí, tristemente encontramos cantidad de personas que confiesan ser cristianos cometiendo ilícitos, cometiendo delitos y siendo acusados de alguna u otra forma ante la ley por violentarla. Es una pena. No obstante, nosotros, como hijos de Dios, debemos dar un testimonio correcto de nuestra fe. Un testimonio que trasciende a la forma de vida en la que está viviendo el mundo. Porque, y dicho sea de paso, ustedes lo saben, el mundo debe vivir y vive diferente a cómo vive un hijo de Dios. Pablo, uno de los más importantes escritores en la Biblia, se encuentra en la narrativa del libro de Hechos en una situación que guarda relación con esto de dar testimonio ante las autoridades. Allá en el capítulo 24 del libro de los Hechos, el versículo 10 al 13 nos muestra que debemos dar testimonio de nuestra fe ante las autoridades. Y veamos entonces lo que el escritor sagrado pone acá en la explicación de nuestro tema hoy. Vean lo que dice en labios de Pablo. Habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Vean ustedes, primariamente que el gobernador le hace una seña a Pablo para que hable. Sin duda, el reconocimiento de aquel gobernador era importante. Y Pablo le trata con deferencia, le trata con respeto y también de alguna manera hace notar la autoridad que reconoce en aquel personaje que le está dando la oportunidad de hablar. Él dice: porque sé que desde hace muchos años eres juez, noten ustedes,
Ha sido una autoridad que por años ha ejercido este personaje y él le dice ha sido juez, es decir, alguien que imparte justicia, alguien que determina en las cosas si es correcta, si es incorrecta. Ha sido juez por muchos años. Dice, yo sé que tú has sido juez. Y debido a que eres un juez, que eres de renombre, que eres reconocido en esta nación, le dice el apóstol, con buen ánimo haré mi defensa. Ya, qué importante. Se va a defender ante las acusaciones que tenía de parte de los judíos que lo habían perseguido para causarle daño, y se le acusaba de sedición, se le acusaba de levantar, soliviantar los ánimos de la población, de enseñar costumbres que no eran correctas, y él dice, yo voy a de buena gana defenderme. Vea, qué importante. Ante las autoridades nosotros debemos dar testimonio de nuestra fe de muy buena gana. Lastimosamente, y digo lastimosamente, muchas personas cristianas han entrado en el juego mundano de corromper a las autoridades. El ofrecimiento de las famosas mordidas, de el estar tratando de sobornar a las autoridades, es tan conocido en nuestro medio que los mismos que están investidos de autoridad han hecho hasta sus propias trampas para conseguir dineros. Yo recuerdo de niño se decía respecto a los policías nacionales que estaban haciendo su agosto, y decían su agosto en pleno marzo, en pleno abril, qué sé yo. Porque era famoso que cuando se acercaban ciertas épocas, ciertos policías corruptos salían y ponían retenes con el propósito de encontrar ilícitos de licencia, de manejar bajo estado de ebriedad o alguna otra cosa. Y entonces, para evitar una multa, el piloto corrompía y entraba en contubernio con el policía, dándole una denominada mordida, un soborno. Eso no dejó de ser, continúa siendo ahora. De hecho, yo recuerdo que la policía anunció en el reglamento de tránsito, dice que si hay un retén, debe de estar identificado, debe de haber no menos de cierta cantidad, no sé si son 6 o 7 agentes los que deben de estar presentes, y debe de señalar claramente a la persona que va conduciendo para que ésta se orille y con ello puedan pues causar la revisión. Especial en estos tiempos cuando ponen retenes por todos lados que no están que no tienen identificación, que solo son 1 o 2 policías que lo hacen, que a veces, por ejemplo, las unidades son, por ejemplo, de cuidar mercados. ¿Qué hacen allí poniendo ellos retenes cuando lo que tienen que estar es estar en los mercados? Bueno, hay una corrupción tremenda y uno no tiene sino por lo menos sospechar que algo malo está sucediendo. Y claro está, hay un buen pretexto de poner retenes porque hay muchas personas que están utilizando motos para ejercer asesinatos, para ejercer robos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces hay una justificación, pero la ley rompe la ley. Nosotros debemos de saber y dar de buena gana testimonio ante las autoridades. Si a usted lo detiene un agente del tránsito, usted debe orillarse, entregarle los documentos y colaborar con él. Si le piden que se baje, que vean el baúl, usted tiene que hacerlo con esa presteza necesaria, porque un hijo de Dios no debe tener ningún ilícito, no debe estar transportando ninguna situación incorrecta, ni prestándose, por supuesto, a ninguna situación fuera de la ley. Pablo no va a trabajar, no va a hablar respecto a algo así como el tránsito. No, él va a hablar respecto a su fe. Pero el testimonio nuestro ahora abarca mucho más que decir simplemente creo en Jesucristo. Y por eso estoy tratando el tema desde esta perspectiva. Miren, en el verso 11, Pablo dice,
como tú puedes cerciorarte, es decir, puedes investigarlo, puedes preguntar, hay testigos que pueden dar testimonio de lo que yo te estoy diciendo. No hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Vean ustedes. Le está diciendo, mira, perdona, tú puedes investigar, tú puedes cerciorarte. Hay personas que me vieron que hace no más de 12 días yo fui a adorar a Jerusalén. Y me gusta a mí que lo que está diciendo es que él sube a adorar. No está yendo a predicar una herejía, no está yendo a soliviantar los ánimos, no está yendo a cambiar la cultura, está yendo a adorar a Dios, a Jehová, al Dios poderoso. Él ha subido a causar adoración a Dios. Y eso es fantástico, porque muchas personas dicen que van a un lado, y a veces, debo decirlo porque hay suficientes testimonios para ello, la congregación es un parapeto para hacer cosas impropias, cosas fuera de la ley. Y entonces ese parapeto alcanzado sirve de mascarada, sirve de encubrimiento, como ha sucedido en muchos lugares donde tristemente, inclusive, personas llamadas ministros del Evangelio se han prestado para apoyar situaciones anómalas como el narcotráfico y otras cosas. Pero nosotros debemos de tener buena conciencia, buen testimonio. Dice, y el verso 14, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Vean testimonio. Yo fui a adorar y en ninguna manera me encontraron ni discutiendo, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en las ciudades. Hay 3 escenarios que Pablo visitó. Él visitó el templo, visitó las sinagogas, visitó las ciudades, pero en ningún momento le pueden achacar el hecho que él hubiese estado causando disputa o causando de alguna manera un amotinamiento de las personas. Su testimonio, su testificar, su ser recto, su ser correcto, el ser una persona recta, pesa, vale, está presente. Él testifica ante el gobernador, yo estoy limpio. Y hay testigos que yo no he actuado inadecuadamente. Ahora es importante. Es importante, mis queridos hermanos y hermanas, porque en estos últimos días siempre he podido seguir viendo a personas que dicen tener cierto liderazgo dentro de la iglesia cristiana evangélica y resulta que siempre quieren atropellar, siempre quieren imponer su voluntad, quieren a la fuerza considerar que los demás no tienen ideas, que los demás son pues personas mentalmente no tan productivas y se quieren enseñorear de los demás. Y es lamentable. Es lamentable porque entonces ufanados en su forma de pensar, con una mente un poco inflamada, no dan buen testimonio de Jesucristo y obliga a que otros le detracten porque no son correctos en la forma de proceder. No obstante, el Hijo de Dios debe ser apacible, debe ser manso, debe ser humilde, debe tener palabra recta, seria, contundente, sí, pero sazonada con esa sal, pero llena de gracia. Y eso está faltando. ¿Cuántos hermanos entran en pleito dentro de la iglesia del Señor Jesucristo por situaciones meramente pueriles, situaciones infantiles, situaciones que no valen la pena? ¿Cuántas personas se disocian con los hermanos dentro de la congregación porque en lugar de mantener un testimonio correcto, viven causando conflicto, problema y a veces amotinamiento, rebelión, división dentro de las iglesias? Pablo está ante un gobernador que ha sido juez por muchos años, el cual reconoce, al cual bendice, al cual le da el lugar que corresponde, pero hace una defensa clara, sustentable y con testigos de lo que él ha subido a hacer. Y lo que ha subido a hacer es su fe, adorar al Dios verdadero. ¿Cómo no pudiéramos nosotros, o cuántas veces pudiéramos nosotros,
ser encontrados limpios de todo mal, de toda mala intención, porque tenemos testigos que lo que hemos hecho es adorar a Dios. Y vean ustedes el verso 13 que añade un poquito más. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. No hay verdad, no hay forma de probarlo, no es cierto. No pueden probar lo que me están acusando. Le estaban acusando de muchas cosas. Y él dice, no pueden probar. Ahora, ¿qué fuerza al testificar, al dar testimonio de lo que él cree, de lo que él vive, de lo que él hace? Me gusta que inició certificando que su razón de ir a Jerusalén era adorar a Dios. No ir a la feria, no ir al campo de fútbol, no, que allá no había fútbol, por supuesto, pero no es ir a cualquier lado, es ir al templo a adorar a Dios. Y al testificar, muestra dos áreas importantes de búsqueda: el templo y la sinagoga. La sinagoga, que era el lugar de los judíos donde se leía la ley, donde se oraba, y él también fue allí. O sea, que él tenía un balance muy fuerte en cuanto a su fe, en cuanto a su espiritualidad, en cuanto a la forma de tener contacto con Dios. Y también agregó a las ciudades porque transitaba en ellas. Así que encontramos un testimonio muy serio, muy robusto de la fe, de lo que se hizo, y sobre todas las cosas se anuló cualquier situación de acusación que se pudiera estar haciendo, porque él se había comportado como correspondía a un hijo de Dios. Pero esa realidad de la fe debe ser una confesión pública. Nuestra fe no es algo privado simplemente, que sí lo es. Nosotros podemos en privado adorar y bendecir a Dios, pero también debe ser una confesión pública, que las personas que nos rodean conozcan que nosotros somos efectivamente personas que tenemos fe en el Señor, que vivimos un testimonio de vida, de fe en el Señor. Por eso el verso 14 dice, pero esto te confieso, noten ustedes su confesión pública, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Dios de mis padres, y creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. A ver, ellos le llaman herejía. Ellos dicen que yo estoy hablando herejías, pero te digo, te doy testimonio de mi fe, que según lo que ellos están llamando herejías, es el camino que yo sirvo al Dios de mis padres. Vea qué importante. No estoy sirviendo a un Dios ajeno al que se ha predicado histórica, culturalmente del pueblo de Israel, les dice. Estoy sirviendo al Dios de mis padres. El mismo Dios que tenía mis ancestros es el Dios que yo tengo. Qué fabuloso lo que está diciendo. Porque está diciendo que su fe no es una fe controvertida a la realidad que históricamente ha sido enseñada en Israel, pero está sustentando la creencia histórica del Dios verdadero por su ascendencia. Está diciendo entonces al Dios de mis padres, y que dice, y creyendo todas las cosas que están escritas en la ley y en los profetas. Así que él nos está saliendo también de la palabra que se tenía en ese momento revelada, los textos sagrados, los rollos que se leían en las sinagogas, y por eso había estado en las sinagogas, porque él creía el anuncio del Mesías. Él logró entender cómo las escrituras y los profetas señalaban a Jesucristo, el camino que ahora él sigue, el camino por el cual él está sirviendo al Dios de sus padres. Pero hace una confesión pública. Algunos lo llamarán herejía. Algunos dirán que el camino que llevamos es un camino fanático, irracional, pero es el camino que nosotros hemos elegido para servir a Dios. El verso 15 resalta, teniendo esperanza en Dios, el cual ellos también abrigan. Había que interesante, porque ellos también abrigan la esperanza en Dios, aunque no sigan el camino, aunque no estén buscando del Dios verdadero, aunque no estén adorando al Dios verdadero.
ellos también tienen la intención en su corazón de abrigar la esperanza divina. Dice ahí de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. ¿Qué es lo que ellos creían también? Que Dios iba a resucitar a los muertos. La fe, su confesión. Yo creo en Dios, yo estoy sirviendo al Dios verdadero, yo adoro al Dios verdadero, pero también tengo esperanza en la resurrección de nuestra fe. Porque todos nosotros debemos de tener una plena convicción en la fe de que un día resucitaremos si morimos o seremos transformados para recibir al Señor en los aires y estar siempre con el Señor. Todos habrían esa esperanza. De hecho, ustedes se han dado cuenta que místico es el momento de la muerte. Todo el mundo espera que aquella persona haya sido perdonada, que aquella persona Dios no le juzgue con condenación, sino con salvación. Siempre, independientemente de la profesión, de la religiosidad que aquella persona tiene, todo el mundo abriga esa esperanza. Pero nosotros tenemos la esperanza verdadera, cifrada en la palabra de Dios, en la revelación de Jesucristo. Y por eso dice el verso 16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Siempre mi fe va a llevarme a tener actitudes que implican tener una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. Qué maravilloso dar testimonio de nuestra fe. Cuando nosotros no tenemos absolutamente nada que nos pueda culpar, que nos pueda acusar, que nos pueda hacer tratar mal porque hemos vivido rectamente. A ver, recientemente una persona enojada me dijo, es que usted no tiene ética. Y le dije yo con todo respeto, perdone, yo no tengo cola que me machuque. Y esa es la verdad. No puede, de ninguna manera, venir y tomarlo a uno, sorprenderlo a uno, porque uno ha tratado en lo posible, con esfuerzo, con dificultad quizá, con afán también, permanecer reconocido, fiel delante de la presencia de Dios. Porque se requiere que todos los administradores seamos hallados fieles. Y esto es lo que el escritor sagrado está diciendo. Yo subí a adorar, fui a bendecir a Jehová, no tienen de qué acusarme, no tienen por qué, no pueden probar nada. Y este es el camino que he elegido para servir al Dios de mis padres. Y no solamente lo he elegido, sino también se basa en la misma esperanza de la resurrección que ellos también están profesando. Y además, tengo la conciencia limpia, una conciencia totalmente sin malicia delante de Dios y de los hombres. Quisiera yo, queridos hermanos, que cada uno de nosotros, los que estamos conectados y los que verán esto después, podamos tener la conciencia tan limpia, tan tranquila, que no confesar nuestra fe, testificar nuestra fe, no sea ningún problema. Que no nos sintamos sonrojados, humillados o avergonzados, porque alguien demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Que por el contrario podamos decir con fe, con certeza, que esperamos el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo y el gran arrebato de la iglesia. Quisiera que nosotros no tuviéramos solo una fe privada, que nadie se entere, no, sino una fe pública en la que contamos al mundo que verdaderamente creemos en el Dios poderoso, que verdaderamente creemos en el Dios real y verdadero, y que lo adoramos, que le bendecimos y que no nos metemos en líos. Quisiera yo en el nombre de Jesús que todos los cristianos guardáramos el testimonio, guardáramos la fe, que no nos metiéramos en problemas, que no nos metiéramos en líos, sobre todo aquellos líos que son hechos voluntariamente, y que pudiéramos entonces testificarle a las personas, sean donde sean autoridades, sean no autoridades, sea la persona que fuere, que pueda ver en nosotros que somos hijos de Dios, que respetamos a las autoridades, que les damos testimonio de nuestra fe, pero sobre todo que tenemos una confesión pública de nuestra fe, de nuestra esperanza y de la razón de ser diferentes a los demás. Si me han comprendido, nosotros debemos de reconocer que Jesucristo es el enviado, testificando nuestra fe, dando testimonio de nuestra fe.
no solo de diente a labio, sino primeramente con los hechos, con las actitudes, para que no haya quien nos acuse y aquellos que nos acusan de forma de malhechores sean avergonzados por nuestra forma de conducirnos y por las buenas obras que hacemos. Pero también nuestra fe debe ser una confesión pública para que las personas sepan en quién creemos y a quién adoramos y cuál es el camino que nosotros estamos transitando. Y ese camino que se basa en la esperanza del Señor Jesucristo va a darnos esa genuina acción de estar delante de Dios con una conciencia limpia. Espero que Dios te haya dicho algo. Y espero que verdaderamente te animes a testificar públicamente de la fe que hay en Cristo Jesús en tu corazón. Pablo en cierta oportunidad le dijo a Timoteo que habitaba en él la misma fe que había existido en su abuela y en su madre. ¡Qué fabuloso! Porque hay muchos hijos que han salido de padres cristianos, pero su comportamiento, su actitud, su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de conducirse, no parece, no testifica la verdadera fe en Cristo Jesús. Bien, quiero orar por ustedes. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús, quiero rogarte que nos ayudes a dar testimonio de nuestra fe, a dar un testimonio verdadero, que las personas aparte de nuestro accionar vean también la confesión que hacemos en nuestros labios, pero que esa confesión de labios concuerde perfectamente con las acciones que nosotros decimos, que nosotros hacemos. Por favor, Señor, que las personas conozcan a Jesús a través del testimonio que nosotros damos, sea en hechos o sea en palabras. Gracias por tocar nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien. Qué hermoso privilegio estar con ustedes. La próxima semana estaremos concluyendo con este ciclo y espero que nos acompañen. Espero que la mano de Dios esté con ustedes. Gracias a Dios estamos orando fervientemente y esperando de Él la redención completa y que limpie Guatemala de toda esta pandemia. Y esperamos en Cristo que usted se vacune, esperamos que usted también tome medidas y que pronto podamos vivir mejor en nuestra Guatemala. Ha sido un honroso privilegio estar con ustedes. Un abrazo fraternal, la paz del Señor sea con ustedes y recuerden las palabras del Señor Jesucristo. Es más bienaventurado dar que recibir. Aplíquelo esta semana. Dios los bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.